Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo 6 y el día de hoy vamos a presentar un proyecto de optimización para la empresa Fisher Price, cuyo objetivo es aumentar el tiempo de vuelo de un helicóptero de papel, que es un juguete importante en el catálogo de la empresa. Nosotros somos Pepe Borbolla, Gerardo Cantú y Manuel Coronel. La agenda para esta presentación es breve. Primero se llevará a cabo una explicación de los antecedentes del proyecto, seguido de los objetivos y el marco teórico. Posteriormente pasaremos explicando cada una de las etapas del proyecto y sus respectivas sesiones para posteriormente finalizar con nuestras conclusiones generales y ciertas recomendaciones que nosotros le queremos hacer a la empresa para mejorar el tiempo de vuelo. La empresa Fisher-Price lanzó hace varios años un helicóptero de papel. Sin embargo, empezó a recibir varias quejas por parte de los clientes por el tema de la calidad del helicóptero, y argumentando que este no se sostiene en el aire por más de 3 segundos, siendo arrojado desde una altura de 2.4 metros. Los clientes argumentaban que el producto generaba poco entretenimiento dada la situación, con lo cual la empresa solicita nuestro apoyo para encontrar una solución a la petición de los clientes de hacer que el helicóptero tenga un mayor tiempo de sustentación en el aire. Utilizando los conocimientos adquiridos de pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y diseño de experimentos para mejoramiento de la calidad y diseño de un producto, habrá que llevar a cabo diseños unifactorial, bifactorial o trifactorial completamente al azar con el fin de poder incrementar lo más posible el tiempo de sustentación de los helicópteros de papel desde una caída de 2.4 metros. Durante el desarrollo del proyecto, asimismo, se deberán identificar las fuentes de error experimental y tomar medidas para reducirlas lo más posible. La palabra helicóptero etimológicamente proviene de las palabras helic, que quiere decir espiral, y pteron, alas. Este nombre nos da una muy buena idea del funcionamiento de este juguete, pues al igual que los helicópteros reales, se basan en la rotación de sus hélices. No obstante, esta es la única gran similitud, pues los helicópteros reales pueden propulsarse por el aire, mientras que el helicóptero de papel únicamente cae a una reducida velocidad. No obstante, el juguete no es tan sencillo como parece. Los principios físicos y aerodinámicos que entran en juego son numerosos y algunos complejos. Para simplificar esto, establecimos 3 axiomas que reducen el comportamiento del juguete. El axioma primero: el aumento del área expuesta al aire es directamente proporcional al tiempo de vuelo del juguete. Este primer axioma se puede explicar simplemente. Al descender, las hélices están perpendiculares a la corriente de aire, que viaja de abajo hacia arriba. Esto ejerce una fuerza resistiva, lo que reduce la velocidad terminal y aumenta el tiempo de sustentación. El axioma segundo: al girar el helicóptero velozmente, el área de exposición al aire se asemeja más a un círculo. Si gira con menor velocidad, esta misma área se asemeja más al área de las hélices. Como el helicóptero gira, el área que se expone al aire no es igual al área de las hélices. Esta área de exposición real se encuentra entre el círculo con un radio igual al largo del ala y al área de las hélices, y depende de la velocidad, como se explicó en el axioma. Axioma tercero: la velocidad de giro es dependiente de las dimensiones del helicóptero. Mientras mayores sean estas, menor será la velocidad. Si se aumentan las dimensiones del helicóptero, este tendrá que mover más masa, o masa más lejana, lo que requiere mayor torque y mayor fuerza, por lo que su velocidad de giro se vería afectada. Estos 3 axiomas simplifican el comportamiento ligeramente, pero nos permiten apreciar los conceptos principales y hacer aseveraciones sobre los posibles factores a modificar en el diseño del helicóptero. Para esta etapa se tenía que probar el diseño original de Fisher-Price, con el fin de comprobar los reclamos de los clientes. Comenzando por la elaboración de los helicópteros, se tomaron las medidas con una regla y se hacen los recortes y dobleces necesarios con unas tijeras. Una vez terminados los helicópteros, se corroboró una vez más que estos contaban con las medidas adecuadas, utilizando una regla para reducir la variabilidad ocasionada por la habilidad del recorte del experimentador. Posteriormente se hacen las adecuaciones en el ambiente para la ejecución de las pruebas de lanzamiento, tales como estar en un cuarto cerrado sin ventilaciones que puedan alterar el vuelo, asignar un solo lanzador para homogeneizar la manera de sujetar y lanzar los helicópteros. Se utilizó también un flexómetro para medir la altura indicada de 2.4 metros y una cinta aislante para dejar la marca para contar en todo momento con la referencia de la altura. Todas las medidas anteriores se tomaron con el fin de reducir el error experimental de la mejor manera posible. También se consiguieron ayudantes donde solo uno se va a encargar en la toma de los tiempos y otro de la toma de los datos para que todos puedan tener una concentración total en sus respectivas actividades. Ya con todas las indicaciones, se procedió a realizar las pruebas y cada helicóptero se lanzó 4 veces
con el fin de recabar más datos para poder reducir la variabilidad, y se calculó el promedio de los tiempos de cada helicóptero para tomar esto como nuestros datos muestrales. Procediendo al análisis estadístico, planteamos la hipótesis donde la hipótesis nula es que el tiempo promedio de sustentación en el aire es menor o igual a 3 y la alternativa que es mayor a 3, con lo cual se realiza el análisis de cola derecha. Comparando el estadístico de prueba con el valor crítico podemos ver que queda en zona de no rechazo, por lo que se confirma que efectivamente el tiempo promedio de sustentación es menor a 3 segundos. Y esto también se corrobora con los intervalos de confianza, que en este caso fue unilateral, donde el límite superior arroja un valor de 2.36 segundos. Se comprobó que los datos cumplieran con el criterio de normalidad para darle mayor validez al estudio y obtuvimos un valor P de 0.891, por lo que podemos palomear este criterio. Algo que también podemos notar es que los datos demuestran tener muy poca variabilidad, lo que nos da cierta certeza de que las conclusiones son las correctas. Esto deja a Fisher-Price en una situación de cambio, por lo cual debemos proceder a hacer investigaciones y pruebas para mejorar el juguete. Ahora, en la etapa 2, lo que nosotros quisimos realizar fue añadir factores de cambio al diseño del helicóptero con el fin de aumentar este tiempo de vuelo. Entonces, durante la etapa 2, nosotros realizamos una investigación previa para poder determinar qué factores eran los que debíamos de utilizar. Entonces se encontraron una gran variedad de factores modificados en los artículos que consultamos. De hecho, en un solo reporte se modificaban inclusive 12 factores por separado. Entre las opciones estaban a modificar casi siempre el tipo de papel, tamaño de las secciones, ángulo de los dobleces o la inclusión de accesorios como clips o grapas en diferentes partes del juguete. El factor que era más común entre lo que consultamos era el tamaño de la hélice. Bueno, ya desde un punto de vista más científico, el tamaño de la hélice lo que podía añadirnos a nuestro diseño era que, ya que se tenía un mayor tamaño de hélice, se aumentaba la fuerza de arrastre en el momento de la caída y por ende también el tiempo de sustentación del helicóptero. Entonces, lo que nosotros realizamos en esta etapa del proyecto fue bastante simple. Tomamos el diseño original del helicóptero y en la parte de la hélice nosotros lo que hicimos fue más bien reducir el tamaño del patín para que de esa forma, dentro de las mismas proporciones del helicóptero original, se aumentara el tamaño de la hélice, por lo que íbamos a tener 4 diferentes tamaños de hélice en comparación al tamaño original de 12 centímetros. En total hicimos los cálculos para determinar el número de réplicas y también diseñamos nuestro experimento de tal forma que nos quedaran 2 helicópteros en total. De estos 2 helicópteros lo dividimos en conjuntos de 3 helicópteros cada conjunto, y cada conjunto iba a tener una medida diferente. A cada conjunto de helicópteros, de 3 helicópteros, se le aplicaron 3 lanzamientos, por lo que por cada conjunto íbamos a tener un total de 9 lanzamientos. Con esta información la resumimos en una tabla, que es la tabla que podemos ver en nuestra presentación, y con esa tabla entonces empezamos a trabajar. Lo que primero queríamos observar en esta etapa de la etapa 2 era ver si el factor que utilizamos, que en este caso era cambiar el tamaño de la hélice, era significativo para el tiempo de sustentación, o si producía variabilidad en primera en nuestro sistema. Entonces, como podemos observar en la tabla nova, nuestra suma de cuadrados entre tratamientos comparada con el total es significativamente alta. Inclusive cuando comparamos nuestro estadístico de prueba, nos da la conclusión de que rechazamos nuestra hipótesis nula. Entonces, ahora que ya sabemos que en efecto la variabilidad dentro de nuestros datos se debe al uso de los nuevos factores, queremos ver qué factor es el que nos maximiza el tiempo de sustentación. Entonces, para observar esta premisa, nosotros lo que realizamos pues fue graficar las medias y los efectos principales. Entonces, para maximizar, podemos desde nada más ver
la gráfica tener dos posibles candidatos. El primero es el de 13 centímetros y el segundo es el de 14 centímetros en 2.86 y 2.92. Yo digo que es equivocada porque para esto debemos de analizar también las medias, el gráfico de medias, que nos va a dar más o menos una idea para saber si tanto en 13 como en 14 centímetros no estamos hablando de la misma media. Entonces, observando el gráfico de medias, podemos ver que la media de 13 centímetros, 13.5 y de 14 centímetros en ciertos puntos se interlapan. Entonces, para poder concluir que estas medias no son iguales, hicimos una prueba de LCD de Fisher que vemos en la tabla de abajo. Entonces, podemos ver que en el único caso en el que no se rechaza la hipótesis y que por lo tanto la media del método es igual a la otra es en el caso de 13 y 14 centímetros. Entonces, deducimos que en el caso de 13 centímetros y en el caso de 14 centímetros tenemos una media igual, por lo que en este caso da igual cuál de los dos métodos, tanto 13 centímetros en la hélice como 14 centímetros en la hélice escojamos, puede que tengamos el mismo tiempo de sustentación. Y eso nos lleva a nuestros resultados y conclusiones de esta etapa. Pudimos observar realmente un ligero aumento en el tiempo de sustentación al aumentar de 0.5, 1 y 2.5 centímetros la longitud de la hélice de nuestro helicóptero. Si bien el resultado mostró mejoría en comparación con el helicóptero de la etapa 1, como podemos observar en las gráficas de medias y efectos principales, aún no podemos concluir que este único factor va a ser suficiente para superar los 3 segundos. Si bien en el gráfico de medias podemos observar para el caso de 13 y 14 centímetros que el límite superior se encuentra por encima de los 3 segundos. Por lo que ya tenemos en la etapa 2 un factor que en verdad puede ser suficiente, más no tenemos con certeza un conjunto de factores e interacciones que puedan demostrar que el tiempo va a ser mayor a 3 segundos. El propósito de la etapa 3 fue modificar dos o más factores y observar si estos eran significativos. Decidimos modificar el largo del ala, el factor usado previamente, y el largo del rotor. El proceso de investigación previa fue bastante similar al de la segunda etapa, e hicimos uso de algunas de las referencias previamente encontradas. Respecto a lo que encontramos, el factor tamaño del ala sigue mostrándose significativo en los estudios, tanto los encontrados previamente como los nuevos. Esto, como mencionaba anteriormente, tiene fundamento teórico, ya que fue estudiado por nosotros en la etapa anterior. Tomando en cuenta el marco teórico y los artículos de David Annes de 2005 y Picheny en 2015, se puede concluir que otra manera de aumentar el tiempo de sustento es elevando la velocidad de rotación del helicóptero. Esto hará que el área de exposición al aire aumentase sin necesariamente aumentar la cantidad de material en las hélices. En los estudios mencionados se modifican el ángulo de los dobleces, la dimensión de las alas y el tamaño del rotor. Otro factor modificado en un número de estudios fue el tipo de papel, y en algunos, como el de González et al. De 2008, se muestra bastante significativo. No obstante, los resultados entre los estudios son contradictorios, algunos recomendando papeles más ligeros y otros más pesados. Además de esto, es un factor más cualitativo que cuantitativo. Los factores que se tomaron en cuenta fueron, como se mencionó, el largo del ala y el ancho del rotor. Estos con el sustento de la investigación previa, así como el marco teórico. Para los niveles del largo del ala se tomó la medida original y aquella es del mejor desempeño en la etapa anterior, siendo 12.5, 13 y 14 centímetros respectivamente. Para el ancho del rotor se decidió usar exclusivamente la medida original y medidas menores, ya que en la literatura así eran los niveles de mejor desempeño respecto a este factor. En cuanto a resultados, estos fueron un tanto curiosos. Inicialmente podemos decir que la R cuadrada del modelo es bastante baja, alrededor del 52%, aún más baja cuando es ajustada. Aunado a esto, el único factor que se muestra significativo en el ANOVA es el ancho del patín. No obstante, al analizar los gráficos de efectos principales y de interacción, concluimos que el factor de interacción también es significativo. Al analizar estos, las dos combinaciones con mayores medidas muestrales superiores a los 3 segundos de vuelo fueron las combinaciones de 12.5 centímetros para las hélices y 2 para el patín, o la combinación de 3 centímetros para las hélices y 1.5 para el patín. Al aplicarles la prueba LSD, se puede decir en un 95% de confianza que estas dos no difieren estadísticamente. A pesar de que en la etapa anterior el factor largo del ala era significativo, en este fue el menos significativo de los estudiados. Esto, con el valor de R cuadrada tan baja, menor al 55%, ya ajustado, nos indica que el modelo no es adecuado, ya sea por error en el proceso de experimentación o porque los factores seleccionados no fueron lo suficientemente significativos. También existieron limitaciones en las especificaciones del diseño, viendo que se mantuvieran las medidas originales del largo y ancho del templete. A pesar de esto, se puede llegar a algunas conclusiones básicas acerca del diseño,
y en base a esto hacer recomendaciones. Inicialmente se recomienda a la marca Fisher-Price a realizar más experimentación, con un mayor número de factores, ya que esta es relativamente barata y sencilla. No obstante, desde nuestra experimentación, podemos concluir que los mejores tratamientos son las combinaciones de 12.5 centímetros en alas y 2 centímetros en patín, o 13 centímetros en alas con 1.5 centímetros en el patín. Ambos de estos presentan medias de tiempo de vuelo entre 2.7 y 3.4 segundos, con medias muestrales superiores a los 3 segundos en un 95% de confianza. Sin embargo, se reitera la sugerencia de experimentar aún más para encontrar factores más significativos y aumentar el tiempo de sustento del juguete. Al final de cuentas, siempre hay un espacio de mejora. En este caso, con el fin de reducir errores experimentales, se pueden tomar medidas extra que nosotros no tomamos por falta de recursos como tal. La primera, en la parte para elaborar los helicópteros, sería hacer uso de una cortadora de papel, ya sea a láser o con cuchilla, ya que con estas máquinas se puede garantizar una mayor precisión de corte que la mano de una persona, y en ciertas ocasiones las medidas también quedan mejor. Contar con un sujetador automático para el helicóptero, esto también garantiza reducir en gran medida las variaciones causadas en la caída del helicóptero por la manera de sujetarlo en contraste a cuando lo hace una persona. Una opción que se debe tomar en cuenta también es capturar en video todo el proceso de pruebas de vuelo, ya que estos ayudan a tener referencia en caso de la toma de algún dato atípico y poder llevar a cabo un mejor análisis estadístico. A lo largo del proceso de elaboración del proyecto, se aprendió a aplicar los conceptos aprendidos en clase. Nos puso en perspectiva la utilidad de las herramientas y técnicas estadísticas, así como las problemáticas que se presentan durante la experimentación y el análisis. En particular, el excesivo cuidado que se tiene que tener con los detalles más pequeños, pues estos pueden cambiar drásticamente los resultados y conclusiones que se obtienen. En cuanto al proyecto en sí, las etapas ayudaron a dividir el trabajo de una manera digerible. La primera etapa contextualizó el experimento. La segunda etapa nos ayudó a comprender el funcionamiento del juguete y a definir posibles factores modificables. Y la tercera etapa fue el resultado de la selección hecha. Finalmente, obtuvimos dos tratamientos que cumplían las metas y especificaciones estipuladas por Fisher-Price, superando los 3 segundos de vuelo con alas de 12.5 centímetros y un patín de 2 centímetros, o 13 centímetros y 1.5 centímetros respectivamente. Es curioso notar cómo tanta investigación proviene del estudio de un juguete para niños. Aun si nuestro proyecto tuvo limitaciones, la literatura consultada contaba cada una con sus limitantes particulares. Igualmente, la manera en la que se abordó y resolvió el problema, aunque no necesariamente la manera ideal, provee una perspectiva única y una diferente comprensión del diseño y análisis